Muy buenas noches a todos los diplomantes, a la licenciada Zulma. Hoy empezamos el módulo 4. Tenemos la presencia de la licenciada Zulma Solís Caballero, la cual va a ser la docente para poderles guiar en este módulo. Licenciada, muy buenas noches. Adelante, por favor. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Pues bueno, como ya les indicó la licenciada, para mí es un honor estar presente acá para poder dirigir este módulo del Diplomado de Psicopedagogía en su segunda versión. Pues esperemos que este proceso sea un proceso donde nosotros podamos construir nuestros conocimientos, ampliarlos y de esa manera nosotros poder aplicarlos en nuestro campo laboral. Bueno, hay aspectos que nosotros siempre consideramos en la participación de los diplomantes y pues mm, a veces necesitamos que esto sea de manera dinámica, ¿no? Ya que muchas veces, si bien la tecnología nos permite hacer formaciones, capacitaciones de manera online, pero también es importante participar para que de esa manera estos conocimientos se vayan consolidando y pues cuando surja alguna duda estamos nosotros para poder responder y de esa forma poder consolidar estos conocimientos y este aprendizaje, ¿no? Muy bien, permítame un momento compartir, por favor, las diapositivas. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Me avisan, por favor, si se ven las diapositivas, ¿ya? Sí, licenciada. Gracias. Muy bien. Ya vamos por el tercer módulo del diplomado de psicopedagogía. Me alegra que estén avanzando en este proceso de formación y espero que los anteriores módulos hayan logrado ser pues satisfactorios y pues complementemos con este módulo toda esa información y esa formación que están teniendo actualmente, ¿no? Bueno, el módulo es el módulo 3. El módulo se denomina evaluación psicopedagógica y pues vamos a estar dirigiendo este módulo durante estas 4 clases y la modalidad asincrónica, ¿no? Bueno, permítame presentarme, tal vez algunas me conocen, algunas no, pero bueno, yo soy maestra de educación especial, hace 15 años que ejerzo la profesión como maestra y pues también el estar en el ámbito de educación especial y trabajar con personas con eh, discapacidad a mí me ayudó y me fomentó para que yo pueda continuar mi formación y haga una licenciatura en psicopedagogía, ¿no? También tengo otras formaciones como especialista en terapia del lenguaje, especialista en trastornos del neurodesarrollo y educación, un diplomado en educación superior, diplomados en fonoaudiología para centros de educación especial, el cual lo realicé también
en nuestra institución, en la que actualmente se están formando ustedes. Y pues también actualmente estoy cursando una maestría en trastornos del neurodesarrollo y trastorno del espectro autismo. Creo que esta formación, si bien no es tan amplia, pero me permite a mí poder compartir estos conocimientos y pues también desde la práctica, ya que trabajo en un centro de educación especial y también trabajo en consultorio haciendo evaluaciones psicopedagógicas y pues a partir de la práctica también voy aplicando todo esto, ¿no? Así es que para mí es un gusto poder compartir con ustedes este módulo. Siempre nosotros hacemos las recomendaciones para que todos los participantes puedan participar de manera óptima, que siempre verifiquen la conexión del internet, estar siempre en un entorno y un espacio adecuado para el estudio donde nadie los esté molestando o no hayan ruidos que los vayan a distraer, ¿no? Es importante revisar los apuntes y realizar una autoevaluación con regularidad porque muchas veces las clases siguientes se va recordando y repasando lo que anteriormente se vio, entonces la participación de cada uno de ustedes es importante y organizar su tiempo y el espacio para conectarse a clases. Las clases son de 7:30 a 9:30, pues trataremos de que las clases no sean pesadas y podamos ser interactivas, participativas y de esa forma poder disfrutar de este modo, ¿no? Muy bien. A continuación voy a solicitar que por favor cada participante se presente porque para mí es importante conocerlos, saber cuál es su formación, para que de esa forma también yo sepa cómo ir abordando y seguramente muchos van a poder estar también en cuanto a sus conocimientos desde su área, desde su formación. ¿Sí? Así es que por favor les voy a pedir que cada uno se vaya presentando. Indique su nombre, apellido, la profesión que tiene, el lugar donde trabaja, en qué departamento están, si es que están desde otros departamentos de Bolivia, y cuáles son las expectativas que tienen de este módulo. ¿Sí? Vamos a ver y vamos a ceder la palabra a. Empezamos según el orden que me aparecen acá en pantalla. Sonia Castillo Vázquez. Lice, buenas noches. Un gusto ¿Cómo volver a está? verla. Yo también pasé el diplomado de fonoaudiología con usted. Qué bueno, me alegra. Estoy por Sí, ya Concepción me ahora. parecía, Sonia. Sí, estoy por Concepción ahora, Lice. Ujú. Estoy en el Centro de Educación Especial y bueno, ahora pasando este diplomado también, ¿no? Que son muy interesantes. Gracias, Lice. Bueno, Sonia, un gusto volverte a escuchar y espero que pues también este módulo sea de tu agrado y que la información te ayude en el trabajo. ¿Listo? Gracias, Lice. Vamos a ceder la palabra a Claudia. Claudia, ¿está presente? Bien, parece que no está presente. Listen, hola Listen, buenas noches. ¿Me escucha ahora? Buenas Hola. noches, sí, Claudia, adelante, por favor. Ah, buenas noches, licenciada. Mi nombre es Ana Claudia Cruz Ábalos y bueno, yo actualmente soy maestra igual de educación especial, ya hace varios años en un centro
que se llama Prefabe aquí en Santa Cruz, ¿no? Y bueno, también tengo una licenciatura eh, en educación especial y, y bueno, también estoy con muchas expectativas. Me interesa mucho este ámbito de la psicopedagogía y de esta área, ¿no? De evaluación. Es muy oportuno para mí y para poder apoyar también en el ámbito en el que estoy. Muchas gracias, Liz. Un gusto, Claudia. Mm. Continuamos, por favor, con María del Carmen. María del Carmen Mayán. Bien, parece que no está. Seguimos con Patricia Ortega. Licenciada, buenas noches, colegas, buenas noches. Bueno, mi nombre es Patricia Ortega Hermoso. Actualmente trabajo en la unidad educativa Gregorio Pacheco de municipio de Yotala, mm, de Sucre, ¿no? Chuquisaca. Em, bueno, mi formación profesional es que soy maestra de cosmovisiones, filosofía y psicología y también tengo una licenciatura como psicóloga, pero actualmente estoy como maestra de secundaria, ¿no? También logré hacer algunos diplomados en educación superior y bueno, con la expectativa de seguir aprendiendo, licenciada, que sabemos que nunca dejamos de aprender, ¿no es cierto? Quiero dotarme de más conocimientos, más especialmente por la preocupación de ver, ¿no? A estudiantes que tienen alguna dificultad. En el colegio se ve todavía estas situaciones y entonces de repente para conocer un poquito más de cómo poder manejar esta situación. Eso, licenciada. Muchas gracias. Un gusto, Patricia. Un gusto. Seguimos, por favor, con Miriam Corbera. Buenas noches, licenciada. Bueno, Buenas. yo también soy docente de educación especial, trabajo en provincia cordillera, mm, Cabezas, soy de Santa Cruz. Eh, También tengo buenas expectativas de este diplomado, hasta ahorita que hemos pasado los módulos son buenos y nos ayudan, ¿no? A enriquecernos más y eso. Un gusto, Miriam. Muy bien. Perdón, ¿cuántos son en este diplomado para tener un número aproximado? Son 15, Lice. 15. Bien, gracias. Ya voy a tener mi acceso a la plataforma y así también voy a poder hacer el mejor. Muy bien. Pues un gusto conocerlas a cada una de ustedes. Creo que muchas coincidimos porque estamos en el ejercicio de maestras. También estamos en el ejercicio profesional y en constante relación con estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad, estudiantes que presentan algún tipo de dificultad en el aprendizaje, tanto en las escuelas de educación primaria, educación secundaria y pues de educación inicial también, ¿no? Entonces, estamos acá para nosotros poder hacer, ¿cómo? Poder conocer un poquito más y saber cómo nosotros podríamos intervenir desde nuestra área, desde nuestra formación, y así poder también orientar y dirigir a las familias, pues, para que ellos puedan hacer un proceso de evaluación tal vez, si así se requiere con sus pequeños, o poder nosotros iniciar este proceso, ¿no?
Es así que vamos a pues dar inicio a nuestra clase, pero también previamente indicarles que la asistencia a clases tiene una puntuación, así es que por favor participen, asistan a las clases y de esa forma nosotros vamos a poder también ir pues acumulando puntos para poder nosotros lograr vencer el módulo, ¿no? La asistencia es muy importante para mí porque nosotros en interacción vamos a lograr construir y ampliar nuestros conocimientos. ¿Listo? Vamos a continuar, por favor. Les hago la presentación ahora. Les hago la presentación de la agenda de trabajo que vamos a tener en este módulo. Estamos iniciando pues hoy martes 19 de noviembre. Vamos a desarrollar hoy la unidad 1, que son los fundamentos de la evaluación psicopedagógica. El jueves 21 de noviembre vamos a desarrollar la unidad número 2, que son los instrumentos de evaluación psicopedagógica. El martes 26 de noviembre vamos a desarrollar nuestra unidad número 3, que son los procesos de evaluación psicopedagógica. Y concluiríamos este módulo el jueves 28 de noviembre con las clases sincrónicas, que es la unidad número 4, la comunicación de resultados y la orientación. ¿Sí? Del 2 al 8 de diciembre tienen la etapa asincrónica, donde van a desarrollar actividades de aprendizaje, foro, cuestionario, y de esa manera pues se va a ir concluyendo con todo el proceso de evaluación de este módulo. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar nosotros nuestra unidad número 1 con los fundamentos de la evaluación psicopedagógica. Es siempre importante conocer cuáles son estos conocimientos previos que tienen, ¿no?, los participantes. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es la evaluación psicopedagógica? ¿Qué consideran que es una evaluación psicopedagógica? Desde lo que ya conocen ustedes. ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Pueden hacer uso del micrófono o levantar la manito ahí con el icono de Zoom para que así se les pueda ceder la palabra. Muy bien. ¿Qué es la evaluación psicopedagógica para cada una de ustedes? ¿Consideran que la evaluación psicopedagógica es igual a la misma evaluación que hacemos nosotros en aula? Creo que no. Muy bien, pues esa pregunta la vamos a responder en la medida que vayamos avanzando. Entonces, ¿no? Vamos a continuar. Pues la evaluación psicopedagógica, según algunos autores, como Mazot y Navarro, nos indican que la evaluación psicopedagógica es un proceso compartido de análisis de información relevante de la situación. Permítame un momento. Ahora sí. De la información de la situación que se presenta en un proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del contexto escolar y el contexto familiar de la persona que está siendo evaluada, a fin de tomar decisiones para promover cambios que hagan posible mejorar la situación académica. Este concepto nos da Mazot, donde nos indica que este es el concepto de evaluación psicopedagógica, ¿sí? En este concepto es importante resaltar que
la evaluación psicopedagógica es un proceso, ¿sí? Es un proceso porque hay una serie de acciones que permiten establecer continuidad interrelacionadas en el hecho de enseñar y aprender, ¿no? Entonces, es un proceso donde se siguen diferentes pasos para poder llegar a una conclusión y a partir de esta conclusión poder hacer una intervención si así se requiere, ¿sí? Es un proceso que, donde se realizan diferentes pasos, ¿sí? Para otros autores, como de la Torre, nos indica que la evaluación psicopedagógica es una medida que desde sus orígenes se emplea como un mecanismo para garantizar el acceso equitativo a la educación. Con este concepto, pues nos indica que la evaluación psicopedagógica ha nacido, si bien hace muchos años atrás, pero surge desde la necesidad de tener que responder a las dificultades que presentan, que en esa época presentaban estudiantes en la escuela, ¿no? Entonces, es así que surge este modelo. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes tenían algún tipo de dificultad y no podían tener un acceso equitativo a la educación. Entonces, no se daba respuesta a esas necesidades que presentaban. Y es por eso que a partir de ello, pues la evaluación psicopedagógica va alimentándose de otras áreas y otras ramas, así como la psicología, la pedagogía, y surge la evaluación psicopedagógica para poder dar respuesta a estas necesidades que se presentan en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Martin, el 2010, que esta es una definición más actualizada, nos dice que la evaluación psicopedagógica es un proceso compartido en el que se recoge, analiza, valora información significativa acerca de diversos componentes y actores que intervienen en los procesos de enseñanza. Esta evaluación se realiza con el objetivo de identificar, uno, las necesidades educativas especiales que presenta, si es que llegara a presentar el niño, o puede identificar las dificultades en el aprendizaje que presente el estudiante. Puede ser debido a dificultades en el desarrollo personal o escolar, ¿no? A partir de las cuales se llega a fundamentar y a concretar en las decisiones curriculares, estrategias o ayudas que al ser aplicadas favorecen el desarrollo integral del estudiante. Entonces, con estas tres definiciones, nosotros podemos ir viendo que sin duda la evaluación psicopedagógica es un proceso. Es un proceso porque se requiere de diferentes elementos, diferentes métodos, estrategias que nos van a permitir recolectar la información, no solamente de la persona que está presentando la dificultad, sino que también del contexto social, familiar, escolar, de los diferentes participantes en este proceso. Pueden ser los maestros, directores y todos aquellos miembros que participan en un proceso educativo. ¿Sí? Entonces, es por eso que la evaluación psicopedagógica no había sido tan simple, el solo hecho de tal vez tener que aplicar una evaluación y a partir de ello tomar decisiones. No, es un proceso más complejo donde se requiere tomar diferentes criterios, ¿sí? Y siempre con el fin de poder determinar cuáles son las la discapacidad, la dificultad, las necesidades que presenta el estudiante para que a partir de ello se vaya ofreciendo las ayudas necesarias para poder tener un desarrollo
integral, ¿sí?, del estudiante. Ese es el fin común de este proceso de evaluación. Entonces, habiendo bien visto estos tres conceptos, nosotros podemos decir que la evaluación psicopedagógica es un proceso compartido de recogida y análisis de información relevante de la situación de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del contexto escolar y familiar, a fin de tomar decisiones para promover cambios que hagan posible mejorar la situación planteada, ¿sí? Nos quedamos con esta definición porque toma en cuenta diferentes elementos, como el hecho de que la evaluación es un proceso compartido, donde se recogen, analiza la información, ¿sí?, la cual esta información nos va a ayudar a nosotros a poder evidenciar cuáles son estas características en contextos escolares, familiares, que están influenciando en el proceso de aprendizaje del estudiante, y a partir de esto se van a poder tomar decisiones. Entonces, esa definición es con la que nosotros nos podemos quedar y poder ver, ¿sí? La evaluación psicopedagógica es un proceso que se va a desarrollar no solamente en un consultorio en cuatro paredes, ¿no? Una evaluación psicopedagógica se tiene que desarrollar en contextos donde el estudiante o la persona que está siendo evaluada, pues, se vaya desenvolviendo. Es importante tomar en cuenta estos aspectos. La escuela es un contexto que sí o sí tiene que ser evaluado, porque hay que ver qué elementos están influenciando para que este estudiante presente algún tipo de dificultad, algún tipo de alteración, ¿sí? La familia es sin duda un elemento fundamental que se tiene que evaluar para ver qué está pasando en este contexto familiar, si es que está presentando algún tipo de alteración y de qué manera están afectando en su proceso de aprendizaje de este estudiante. Y el aula, que es el contexto donde el estudiante se desenvuelve, donde el estudiante pues comparte mucho tiempo y muchas experiencias junto a sus compañeros, junto a los profesores, y necesitamos evidenciar qué es lo que está sucediendo para que así también se vaya indagando de mejor forma y pues se llegue a ser más específico en la problemática que está surgiendo y cuáles son estas causas, ¿sí? Entonces, el contexto social siempre se considera y se toma en cuenta porque es un elemento que sí o sí influye en el desarrollo del proceso de aprendizaje del estudiante. Bien. Continuando, nosotros ahora vamos a ver cuáles son los modelos de evaluación psicopedagógica, ¿sí? Como les había dicho, la evaluación psicopedagógica es un proceso que no se puede realizar solo en cuatro paredes, se requiere de diferentes elementos en diferentes contextos, y pues a partir de esto nosotros vamos a ver qué modelos de evaluación psicopedagógica se han ido desarrollando y han ido presentándose a lo largo de la historia, desde donde inició este proceso de evaluación psicopedagógica. El área de psicopedagogía es, creo que el área más joven, se podría decir, porque pues previamente nació la psicología, nació la pedagogía, y pues a partir de todo esto la psicopedagogía también fue teniendo un origen, ¿no? Y se fue formando como un área, un campo de profesionalización donde también tiene eh, sus diferentes elementos que hacen que como psicopedagogía
tenga un campo de intervención, ¿no? Y en el ámbito educativo es muy importante la intervención de un profesional en psicopedagogía. ¿Por qué? Porque hace un abordaje amplio, ¿sí? Amplio de acuerdo a las necesidades que presenta el estudiante, pero no solamente necesidades en cuanto a la adquisición de conocimientos, sino que también necesidades en cuanto a su desarrollo, eh, también en cuanto a su interacción en el contexto, en cuanto a las necesidades socioemocionales. Entonces, estos aspectos es importante tomarlos en cuenta. Y la psicopedagogía es por eso que ha ido construyéndose en el tiempo y ha ido presentando y desarrollando diferentes modelos, ¿sí? Diferentes autores van presentando una clasificación de modelos teóricos en cuanto a la evaluación psicopedagógica. Uno de los modelos es el modelo basado en la variable persona. Es decir, este modelo se centraba netamente en las características que presentaba la persona que estaba presentando algún tipo de discapacidad, dificultad o problema en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Es decir, que en esta variable persona, pues también estaba el modelo médico. Este modelo buscaba encontrar cuáles son estas características que presenta la persona, algún tipo de alteración física que tal vez presentaba, y es que por ello estaba teniendo algún tipo de dificultad en su proceso, ¿sí? Buscaba los atributos y cuál era este funcionamiento en cuanto a la interacción en contexto, ¿no? Entonces, cómo esta persona se podía desenvolver en diferentes contextos y espacios a partir de estas características propias que presenta, ¿sí? Este modelo por eso se basa solamente en la persona. Deja de lado el estudio de otros elementos que puedan influenciar en el desarrollo de la persona, ¿no? Sin embargo, el segundo modelo es un modelo que está apoyado en la variable situación, ¿sí? La situación debido a la conducta que presenta tal vez la persona tiene que tener una causa, una situación que haga que la persona esté presentando esta reacción, esté teniendo este comportamiento, la reacción que esté presentando. Entonces, este modelo trata de explicar esto, porque toma en cuenta esto de que si hay una reacción es porque ha habido una causa, ¿sí? Entonces, trata de indagar en este aspecto. Y el tercer modelo, que es un modelo fundamentado en la interacción persona y situación, tomando en cuenta la parte tanto conductual y la parte cognitiva, ¿sí? Es decir, que este modelo trata de buscar cuál es la reacción que presenta una persona ante diferentes situaciones. ¿Cuál es esta conducta que presenta? ¿Cuál es el potencial cognitivo que presenta la persona? Y a partir de ello, cómo con este potencial puede desenvolverse en un entorno, ante una situación. ¿Cómo responde a diferentes problemáticas que se le vayan presentando en su contexto? ¿Sí? Entonces, busca este modelo observar y analizar a la persona desde su interacción en el contexto, partiendo de la situación de la persona, tomando en cuenta los elementos conductuales y cognitivos. Entonces, este modelo, si bien toma en cuenta elementos de otros modelos previos, pero
trata de ampliar un poquito más el campo de observación para poder analizar un poco más cuáles son estos elementos que están influyendo para que este estudiante, esta persona esté teniendo algún tipo de condición o algún tipo de situación que esté modificando el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, existen diferentes elementos que pueden de una u otra forma estar modificando la situación, el momento, o puede que previamente, hace un año atrás, esta situación no era como actualmente se presenta, ¿sí? Entonces es por eso importante analizar estos contextos, analizar la conducta, el nivel cognitivo que presenta la persona para que a partir de ello también se pueda determinar cuáles son los elementos que están siendo parte de esta situación. Una vez conocidos los modelos, pues también es importante que nosotros vayamos a conocer cuáles son los enfoques de evaluación psicopedagógica. Actualmente existen 3 enfoques. Estos enfoques son muy amplios que hacen que nosotros podamos conocer y ver qué tipo de enfoques se pueden aplicar para que así se pueda hacer una evaluación psicopedagógica óptima y pertinente, ¿sí? Estos 3 modelos son el enfoque de evaluación psicotécnico, el enfoque conductual y el enfoque del potencial de aprendizaje. Entonces, estos 3 tipos de enfoques se van presentando a lo largo de la historia de la psicopedagogía y pues también cada uno de estos presenta diferentes características que se van presentando y se van diferenciando unos de otros, ¿sí? Pues vamos a ir viendo cuál es el enfoque psicotécnico. El enfoque psicotécnico o psicométrico es un enfoque donde el procedimiento básico utilizado es la medición. ¿Medición de qué? Medición de la capacidad cognitiva o la capacidad intelectual que tiene la persona, ¿sí? ¿Y a través de qué se realiza este tipo de medición? A través de pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas son estas pruebas psicométricas que han sido previamente valoradas, aprobadas, porque han sido parte de un estudio y han seguido diferentes elementos, diferentes pasos para que estas puedan ser pruebas estandarizadas, que nos permiten a nosotros poder detectar cuál es el nivel intelectual, dando una puntuación y de acuerdo a estos parámetros, pues uno puede ver si y establecer factores para poder indicar si hay algún tipo de discapacidad intelectual, en qué grado está presente la afectación, todo esto. Entonces la evaluación es completamente objetiva en este enfoque. Es objetiva porque con la aplicación de esta prueba se tienen netamente resultados, ¿sí? Es netamente objetiva porque a partir de la puntuación que se va dando a nivel cualitativo, se puede ir observando si la persona que ha sido evaluada presenta alguna afectación y en qué grado, ¿sí? Entonces, no hay donde más perderse porque solamente se basa en esto, en la aplicación de pruebas psicométricas, ¿no? También este enfoque, pues, nos dice que la conducta es considerada como un rasgo de la influencia de variables que influyen de manera indirecta. Si bien influyen diferentes elementos, pero aquí lo objetivo, lo que se ve, es
los resultados de la aplicación de las pruebas psicométricas. Entonces, en este enfoque se deja de lado muchos otros elementos como el contexto social, ¿no? Cómo este puede llegar a influir en su desarrollo de la persona. También este enfoque hace referencia de manera explícita a los procedimientos de medida que tradicionalmente se han identificado con los llamados test psicológicos, ¿no? Entonces, desde la psicología, pues la psicopedagogía ha tomado estos elementos, este tipo de instrumentos que se aplican de manera psicométrica, los cuales hacen que el profesional en el área pueda ir aplicándolos de tal forma que pueda llegar a obtener resultados. Las pruebas estandarizadas son instrumentos que sí o sí se requieren para poder observar y obtener resultados y a partir de ello pues poder también hacer una interpretación, ¿no? Entonces, con este enfoque, lo que se busca es ver cuál es la variabilidad interindividual de las puntuaciones de los sujetos examinados, de las personas que están siendo examinadas. La ejecución de cada individuo obtenida en una situación de examen estándar, ¿no? Es evaluada en comparación con una norma. Es decir, esta aplicación de la evaluación puede ser de manera grupal o puede ser de manera individual, de acuerdo a cada prueba que está siendo aplicada, porque cada prueba tiene un protocolo, cada prueba tiene un manual y ahí se indica si esta prueba se puede aplicar de manera individual o de manera grupal, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo netamente que tiene este enfoque, ¿sí? Pues en cuanto a su teoría y los principios, nos dice que la aplicación de un test ha de entenderse como un experimento científico. ¿Por qué se entiende como un experimento científico? Porque cada prueba, cada test, tiene sus bases teóricas, tiene sus bases científicas, ha sido aplicado, ha sido valorado, el cual tiene su validez para ser aplicado en diferentes personas, de acuerdo a la edad que presenta la persona, de acuerdo a las características. Entonces, ese es uno de los principios que tiene este enfoque. También nos dice que la inteligencia es un conjunto de aptitudes. Con estas pruebas estandarizadas, lo que se busca es tener que medir cuáles son estas aptitudes que ha desarrollado la persona. Si estas aptitudes son esperadas para la edad, ¿no? Y las capacidades humanas, si son estables, si son consistentes, y por lo tanto es factible representarlas en términos de coeficiente intelectual o de coeficientes de desarrollo, ¿sí? Con estas pruebas, eso es lo que nosotros logramos determinar. ¿Cuáles son el nivel de coeficiente intelectual que presenta la persona y cuál es el nivel de desarrollo en el cual está actualmente esta persona que está siendo evaluada? Otro de los principios nos indica que la evaluación, para ser objetiva, es necesario que sea cuantitativa, es lo que les indicaba. Nosotros con estas pruebas vemos a nivel cuantitativo porque estos resultados que se dan en la aplicación de las pruebas es pues convertido a números, tiene cierta puntuación y esto a nivel cuantitativo hace que se vaya sumando, ponderando, baremando y haciendo una conversión a percentiles para que de esta forma nosotros podamos ver si realmente está dentro de los parámetros intelectuales esperados, si está dentro de lo normal, como se dice, lo normal,
si hay algún grado de discapacidad, en qué nivel, si es leve, grave, moderado, muy grave. Entonces, este tipo de afectación se va determinando con esto. Y también hay que ver cómo es la persona a nivel funcional, ¿no? Entonces, estos factores son los que... En este enfoque psicométrico, la conducta evaluada es considerada como un rasgo y como un signo que presenta, mas no tiene una relevancia importante. El análisis de este modelo se hace sobre unidades que están presentes en el individuo. Es decir, que sobre estos resultados de la aplicación de las pruebas, pues se va determinando qué es lo que está pasando. Se basa netamente en las pruebas estandarizadas. Es un modelo tal vez un poquito más frío, porque cuando uno aplica las pruebas, pues tiene que considerar diferentes aspectos y elementos que están influyendo de una u otra forma en el individuo o la persona que está siendo evaluada. Pero si nosotros nos basamos solamente en este enfoque, seguramente muchos estaríamos tal vez puntuando muy por debajo de lo esperado, porque muchas veces no cumplimos algunas características, o por la situación en la que en ese momento estemos, no sean tal vez las óptimas, ¿no? Entonces, este enfoque era así más drástico y un poquito más limitado, ¿no? Continuando, pues nosotros podemos ver que este modelo, pues ahora vamos a ver, perdón, el enfoque conductual, ¿sí? En el enfoque conductual, lo que se ve es que este enfoque se focaliza en torno al desempeño comportamental. Es decir, la conducta depende de los antecedentes. Situaciones previas a la conducta emitida, a la conducta que se está presentando y de los consecuentes. Situaciones posteriores a la conducta emitida. Las conductas se deben observar en situaciones naturales, por lo tanto se hace un proceso de evaluación ideográfico. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con esta persona que está presentando algún tipo de conducta? Hay que analizar cuál ha sido la situación previa y cuál ha sido la reacción posterior. Este tipo de enfoque conductual se basa en contextos sociales, ¿sí? Hace un análisis en diferentes contextos, porque toma en cuenta las situaciones que se van presentando y cómo éstas van influyendo en el desenvolvimiento, en la conducta que está teniendo la persona para poder enfrentar a esa situación. Entonces, a partir de esto también se va haciendo un análisis. Es importante este enfoque porque permite analizar cuál es la situación que está haciendo que la persona esté presentando algún tipo de dificultad en su proceso de aprendizaje. Si nosotros vamos más allá de solamente este concepto, muchas veces en las escuelas y en nuestros centros de educación especial, pues nosotros vamos observando y evidenciando que muchas veces nos llama la atención la conducta que presentan nuestros estudiantes. La conducta que muchas veces demuestran en el aula, en casa. La falta de estructuras para respetar normas sociales, normas escolares, las cuales los estudiantes no están con esta capacidad de poder
responder ante estas situaciones. O situaciones donde el niño empieza o inicia con alguna situación problemática y empieza una desregulación en sus diferentes niveles y áreas. Y no hay este autocontrol que se requiere para poder reaccionar ante diferentes situaciones de mejor forma, ¿no? Entonces, estas alteraciones están ahí presentes. Y es por eso que en este modelo de enfoque conductual, en una evaluación psicopedagógica, se tiene que considerar diferentes elementos, diferentes antecedentes, los cuales hayan ido interviniendo para que esta persona haya tenido una situación diferente a la que anteriormente tenía. O puede que haya tenido una mala conducta y con una situación haya empeorado. Porque hay situaciones y situaciones, ¿no? Que se presentan. También con este enfoque, pues, la reacción crítica que presenta la persona nos dice que hace un análisis de cuál es la situación que está presentando y cómo ésta se va a ir desencadenando para poder llegar a alguna reacción, algún resultado que no esté dentro de lo esperado. Entonces es importante para este enfoque conductual ver este tipo de aspectos, ¿no? Este enfoque es netamente más del análisis de la persona desde la parte conductual. Cómo se desenvuelve, cómo esta persona se puede manejar ante diferentes situaciones, y si presenta la misma conducta en diferentes contextos, tome en cuenta esos elementos. Es por eso que este enfoque, pues, es parte de una de las fortalezas del paradigma comportamental en la psicología básica, ¿no? Porque la conducta es netamente del área de psicología. El área de psicología estudia al ser humano desde su parte conductual, cómo se puede desenvolver en diferentes aspectos, campos. Entonces, es por eso que este enfoque tiene esta base de este paradigma de la psicología. Este enfoque también se sustenta en el paradigma ABC, ¿sí? Este paradigma que sostiene la importancia del ambiente presente en los determinantes externos e internos en el control de la conducta. El paradigma ABC expresa la idea de que la conducta depende de las variables situaciones que lo hacen que se modifique. El paradigma ABC se explica de la siguiente manera. La conducta B depende estrechamente de los antecedentes que serían A, ¿sí? Y de los consecuentes que serían C. Toma en cuenta 3 elementos. B, que sería los antecedentes, ¿sí? O perdón, la conducta que está presentando la persona. A son los antecedentes previos. Y C serían las consecuencias. ¿Por qué está? Entonces, tomando en cuenta estos elementos, es de donde se deriva la importancia del paradigma ABC. También nos dice que la conducta debe ser considerada en sus contextos naturales, sin duda, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes que en situaciones de laboratorio,
procedimientos al análisis funcional, en los determinantes o diferentes situaciones donde haya un control, donde haya una limitación y esta persona no se pueda desenvolver de manera espontánea, entonces la conducta puede ser analizada de diferente forma, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer un análisis con este enfoque en contextos artificiales? No tendría su validez. Estos contextos tienen que ser los más naturales, en contextos donde el niño se desenvuelve, donde la persona se desenvuelve y se siente en confianza y se desenvuelve de manera natural. Entonces es ahí cuando tiene validez este tipo de enfoque en un proceso de evaluación. Pero si yo, como profesional que voy a hacer, aplicar este enfoque de evaluación, creo contextos que sean controlables, que sean contextos artificiales, es decir, que no sean aquellos en los cuales el niño está acostumbrado a desenvolverse, entonces obviamente que la conducta va a ser modificada. Y pues por ende estos resultados en mi proceso de evaluación no van a tener los resultados esperados o van a ser muy alterados porque no están cumpliendo con estos requisitos de ser en situaciones naturales, en situaciones que el estudiante o la persona que está siendo evaluada pues puede irse desenvolviendo. Entonces, este es un elemento que sí o sí llega a influir. Y por ende, pues llega a verse de que existe algún tipo de modificación por estas. También es importante ver que la conducta debe ser considerada en su contexto natural antes que la situación sea algo que influya para la modificación de esta, ¿sí? Es decir, en algún momento cuando se ha desarrollado, y esto hacemos un paréntesis, en algún momento cuando he desarrollado un proceso de evaluación y he visto el tener que aplicar un enfoque de evaluación conductual en un contexto escolar, pero previamente el estudiante sabía que el evaluador, mi persona, estaba presente, entonces hubo una modificación de la conducta. Hubo esta intención por quererse portar mejor porque me están observando. Entonces, en ese proceso, cuando ya hubo esta modificación de la conducta, pues se modificó todo el proceso y no me servía a mí de nada recolectar esta información. ¿Por qué? Porque había una modificación de la conducta ante una situación que se estaba presentando en este momento, ¿no? Entonces, este es un ejemplo sobre cómo el contexto o la situación que se presenta en el momento puede hacer que se vaya modificando la conducta del individuo. Y es que en este enfoque, entonces ya no me serviría desarrollar este proceso de evaluación porque ya hay una modificación y una alteración en los resultados, ¿sí? Por eso la conducta que se requiere o que se quiere conocer debe ser evaluada directamente, ¿sí? Yo no puedo esperar que solamente recolectar información de un tercero. Es importante que el proceso, el elemento de observación esté presente y una observación directa para que esta información sea fiable, confiable y me permita a mí poder determinar si es que realmente hay algo que esté afectando y alterando, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el comportamiento que presentan las personas no tiene un carácter estable, ¿no? Puede que esta persona esté, pues, en
en una situación diferente, en un momento diferente, y la reacción sea una, y al poco rato la reacción sea otra ante otra situación. Entonces esto no siempre se presenta de la misma forma. También es importante ver que el nivel que presenta el comportamiento que presenta el individuo es diferente de la eficacia funcional. Generalmente los test psicológicos son los que nos permiten a nosotros hacer estos análisis a nivel sociocultural y pues de alguna u otra forma aportan medidas indirectas para que así se pueda recolectar y ampliar más la información. En algunas ocasiones, pues las conductas que se van observando y evaluando son consideradas como muestras de alguna situación en general, de comportamientos que se van presentando ante diferentes situaciones. Cuando se hace este tipo de intervención con este enfoque, entonces es importante considerar que existen diferentes variables que van a influir en el desempeño conductual y emocional de la persona. ¿Sí? Vamos a continuar. Hasta ahí vamos bien. No se han dormido. No, Licen, buenas noches. ¿Puedo hacerle una consulta con respecto a ese enfoque conductual que me interesa mucho? Adelante, Este, Claudia. ahí usted comentaba ahorita el ejemplo de ese estudiante, ¿no? Que no lograba, eh, no se dejaba, o sea, mostraba otra situación, otro comportamiento, ¿no? En este caso, ¿qué hacemos al evaluar? Porque en algunos diagnósticos integrales he visto que, bueno, reflejan o lo hacen en una sola, en un solo día, ¿no? En un solo día la evaluación y bueno, no refleja, ¿no? Lo que realmente queremos nosotros saber. Y bueno, pues yo considero que debería hacerse por lo menos unas 2, 3 veces para poder evaluar al estudiante, ¿no? Al menos en este enfoque conductual que muchas veces se repite, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso nosotros al ver que no tenemos esa respuesta que estamos esperando? Eso quisiera que me oriente. Muy bien, querida Claudia. Evidentemente, con este enfoque, nosotros, si vemos cuál es la conducta que presenta la persona, pues en el ejemplo que yo les ponía, yo no podía evaluar esa conducta en esa situación. ¿Por qué? Porque no iba a ser la situación real, la conducta real que presenta en su diario vivir el niño, ¿no? Entonces, lo que yo opté es no tomar en cuenta ese aspecto en ese momento y tener que esperar a ver en otra situación, en otro momento, cuál era la conducta real, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros nos vamos apoyando no solamente de manera presencial estar nosotros, ¿no? Nosotros podemos solicitar que a la maestra, a los padres que lo graben en alguna situación al niño y verificar si realmente presenta esa situación en otros contextos, ¿sí? Es por eso que, Claudia, el proceso de evaluación psicopedagógica no es un proceso que se va a realizar en una sesión. Es un proceso que requiere de diferentes sesiones donde se van a aplicar diferentes instrumentos, diferentes técnicas para poder evaluar. Lamentablemente, esto es algo real también, que muchas veces
en una sola consulta, a veces que ni siquiera se utilizan los instrumentos adecuados, pues ya se dan diagnósticos. Y en muchas situaciones estos diagnósticos son errados, porque es a lo que se llega, ¿no, Claudia? No se tiene un análisis de la situación real y pues muchas veces estos diagnósticos y estos informes no reflejan lo que lo que es la persona que está siendo evaluada, ¿no? Y nosotros vamos a ver que en estas clases la evaluación psicopedagógica no es un proceso simple, no es algo que se va a realizar en 30 minutos, en 40 minutos, no, requiere de diferentes herramientas, requiere de diferentes momentos para poder llegar a una conclusión y así poder determinar cuál es un diagnóstico, ¿sí? Así que Claudia, yo te invito a que sigas con las clases y espero ahora haber respondido en algo tu pregunta, porque esta pregunta vas a encontrar las respuestas más minuciosas y detalladas en estas 3 clases que vamos a tener, que vamos a ir desarrollando, y vas a ir viendo que un proceso de evaluación tiene que seguir diferentes elementos, diferentes pasos para poder llegar a la conclusión que se espera. ¿Sí? ¿Logré Muchas responderte la gracias. pregunta, Claudia? Así es, Listen. Y también como parte, comentando un poquito ahí igual de la experiencia, yo he trabajado igual en nivel inicial, igual he tenido casos, ¿no? Obviamente no tenía tanto la experiencia y el conocimiento como lo estoy adquiriendo y poco a poco igual, ¿no? Seguir actualizándome. Y tenía un caso así especial de comportamiento donde ya la psicopedagoga asistió, como usted prácticamente me lo dice ahorita, asistió al aula. Y igual cuando asistía, se portaba bien. Incluso me decía ella, eh, incentívelo a que haga ese mal comportamiento, a que se porte mal, ¿no? En la parte, digamos, como que yo haga que que él reaccione, ¿no? Y bueno, no funcionó un momento. Después, como había cámara, sí, es tal cual usted lo dice y lo comenta también, tuvo la psicopedagoga igual que ir a revisar la cámara, porque la verdad en el aula se portaba muy mal y cuando venía la psicóloga o la psicopedagoga cambiaba totalmente, ¿no? Entonces, eso me decían, ¿no? Que lo provoque. No sé si era tal vez un poquito la forma correcta, pero tratábamos de hacerlo y otro era así como me lo dice de ver las cámaras, ¿no? Era nuestro único respaldo y prueba para que lo pueda evaluar y dar, ¿no? Una evaluación psicopedagógica adecuada y más cercana, más real. Le agradezco, Licen, y de verdad sigo aprendiendo y espero con este curso, ¿no? Poder hacer esa evaluación psicopedagógica al final de este módulo. Gracias. Listo, querida Claudia. Bueno, vamos a continuar entonces con el enfoque de potencial de aprendizaje, ¿ya? Este enfoque da importancia a la influencia del contexto sobre el aprendizaje. Es decir, que hace el análisis de la inteligencia, por ejemplo, se da con base en las ejecuciones establecidas, más no en puntajes obtenidos. Es decir, que considera las variables afectivo-emocionales y como activadoras o no del desempeño cognitivo del sujeto. Esto nos quiere decir que en el enfoque del potencial de aprendizaje no solamente se basa en pruebas psicométricas, no, ni en puntajes, así como resaltaba en el anterior enfoque psicométrico el tener que ver la puntuación que tiene de manera cuantitativa, ¿no? Sino que esta es un poquito más de manera cualitativa. Ve cómo la persona se desenvuelve en diferente contexto,
de aprendizaje y cómo van influyendo las variables afectivo y emocionales. Estas pueden ser como activadores del desempeño cognitivo del sujeto, ¿no? Entonces, estos enfoques, en este enfoque, va más allá de solamente observar la conducta ante una causa, una reacción, sino cuál es la reacción y la situación y la conducta que tal vez esta persona puede presentar en algún contexto, cómo este contexto influye en la persona y hace que la persona mejore tal vez la condición en cuanto a su potencial de aprendizaje, a cuanto a sus habilidades y capacidades, haga que tal vez salga la mejor versión de esta persona, ¿no? En este enfoque, pues se va viendo esta situación, ¿sí? Además, que este enfoque tiene como supuestos básicos utilizados por los modelos de evaluación psicopedagógica que se encuentran el énfasis en la evaluación del contenido académico, al cual el niño se enfrenta. Hace un énfasis en este aspecto porque ¿cuál es la situación? ¿Qué contenido se está desarrollando en cuanto a conocimientos académicos y cómo el niño va a enfrentarse ante estos nuevos conocimientos, estos aprendizajes que está adquiriendo y cuál va a ser la respuesta que va a dar? Hace un análisis en cuanto a este aspecto. Valora, otro aspecto que toma en cuenta es que valora sobre el desarrollo de las capacidades que el niño ha logrado alcanzar, buscando hacer un análisis de los objetivos de enseñanza que demarca la institución educativa para el grado escolar en el que se encuentra adscrito el niño, ¿sí? Entonces, en este nivel o en este enfoque, lo que se busca es hacer el análisis de las capacidades, habilidades que ha desarrollado el niño en cuanto a estos conocimientos que se van impartiendo en distintos niveles y grados y cómo el niño puede hacer frente ante esta situación. Si estos contenidos esperados para el grado, en la edad y el nivel en el que está presente está el niño actualmente, entonces si están él adquiriéndolos y está sabiendo aplicarlos en diferentes situaciones de aprendizaje que se van presentando. Es importante este tipo de enfoque porque no solamente toma en cuenta la parte de los resultados nada más. Nosotros nos vamos a un análisis en cuanto a una situación en un contexto, podemos ver que al finalizar de un trimestre nosotros logramos en las escuelas regulares, vamos viendo que el niño acumula diferente puntuación en las 4 dimensiones, ser, saber, hacer y decir. Pero puede que en alguno de estos, en alguna de estas áreas, pues el niño no haya tenido un buen desempeño. Entonces, puede que por alguna situación el niño no haya alcanzado la puntuación requerida para poder ser promovido a cierto nivel. Y desde este enfoque, pues se requiere hacer un análisis, tomando en cuenta la parte emocional, la parte social, cómo el contexto ha influido ante este proceso de aprendizaje, ¿no? Y yo aquí les traigo, pues, también a contexto un ejemplo de una situación que se tuvo cuando asistió un niño junto a su familia para ser evaluado. Y previamente hubo un antecedente y una situación porque si hacíamos un análisis y veíamos que la pasada gestión el niño no había tenido ningún tipo de dificultad, ningún tipo de problema que haya hecho que tenga un problema en su aprendizaje, en su desempeño académico. Pero hubo un antecedente y este antecedente fue que los papás se separaron, hubo un divorcio de por medio.
Y esta situación hizo que el niño, pues también en su proceso de aprendizaje, en su desempeño académico, vaya teniendo dificultades. Y al llegar al análisis de todo esto, se va viendo que su potencial de aprendizaje se vio limitado ante esta situación emocional por la cual estaba atravesando el niño. Y la maestra misma decía, pero si él no era así, ¿qué pasó? Y se fue viendo que había una situación que hacía que el niño esté en esta condición. Y la misma conducta, la misma reacción no era la misma y la esperada ante diferentes procesos y situaciones que se daban en el grado, ¿no? Entonces, este antecedente estaba presente y esto se pudo ver desde este enfoque. Entonces, no es solamente esto de tener que ver cómo está el niño en un momento dado, sino que hay que analizar desde el desarrollo en el vientre de la madre. Necesitamos recolectar una información y mientras más puntuales seamos, entonces seguramente llegar a una conclusión va a ser más fácil porque hemos recolectado la información amplia, de manera específica, que es lo que se necesitaba saber, ¿sí? Y muchas veces pasa que en un proceso de evaluación, tal vez hay tanta información que vamos recolectando que a veces en vez de ir por la rama principal, nos vamos por las ramas que por ahí, hasta por ahí nomás nos llevan. Y muchas veces en un proceso de evaluación nos podemos perder, ¿no? Entonces es importante siempre tener claro el objetivo. Y el objetivo, pues nosotros lo vamos a ir conociendo también de acuerdo al motivo de evaluación que se está presentando, ¿sí? Entonces, bueno, ya hemos visto que hay estos tres tipos de enfoques que están presentes en un proceso de evaluación psicopedagógica, ¿sí? Y sin duda, nosotros no podemos decir un enfoque es más y otro enfoque es menos, ¿no? Porque depende mucho a la situación y al momento de la persona que se está evaluando. Entonces, es importante tomar en cuenta estos tres enfoques. Puede que yo en una evaluación haga uso más de un enfoque que del otro. ¿Por qué? Porque las características de la situación de la persona que está siendo evaluada a mí me van a direccionar a esto, ¿no? Y esto ya más depende del criterio también del profesional que está evaluando, ¿sí? Porque de acuerdo a la necesidad que se vaya identificando, pues vamos a determinar también qué es lo que yo puedo hacer a partir de este punto, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí queda comprendido esto de los enfoques, los modelos y el concepto de evaluación psicopedagógica. Si queda comprendido, levanten el dedito ahí con el icono. Gracias, Claudia. Sí, listen. Muy bien. Listo, María de Carmen. Muy bien, perfecto. He tratado de hacerlo lo más específico como para que les sea más fácil comprender, porque sin duda hay muchos términos técnicos que se manejan, hay muchos conceptos que son más tediosos y muchas veces pues no se logra entender este punto, ¿no? Y yo la idea, y creo que el diplomado es más conocer desde este ámbito, cual nos permita tener esta información y poderla llevar a la práctica, aplicarlo en nuestro contexto. Y eso es muy importante, ¿sí? Son las 9 en punto. Nos damos 5 minutitos, nos levantamos, estiramos, tomamos nuestra agüita. 9:05 retornamos nuevamente para concluir esta clase a las 9:30. ¿Listo? Vamos, dense su tiempito, 5 minutitos.
Retornamos. Retornamos a la clase. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a ir viendo y hablando sobre los principios éticos y legales de la evaluación psicopedagógica. Una evaluación psicopedagógica, como les decía, es un proceso que tiene que seguir ciertos principios. Uno como profesional tiene que ser muy ético, seguir y apoyarse y respaldarse en diferentes documentos, los cuales pues hagan que nuestro informe diagnóstico tenga una validez. Lo que comentaba su compañera, el hecho de realizar una evaluación en una sesión, creo que no es algo ético, ¿no? Que no está dentro de lo esperado, tal vez. ¿Por qué? Porque esta evaluación y este diagnóstico puede ser errado y no tienen idea de la magnitud que puede llegar a afectar en el desarrollo de esta persona, de este niño, este estudiante que está siendo evaluado. Entonces, uno como profesional tiene que tener la ética para poder y el tacto para poder realizar una evaluación psicopedagógica adecuada. En cuanto a los principios éticos, nosotros siempre tomamos en cuenta cómo el niño se desenvuelve de manera funcional y es importante que nunca se pierdan esta línea de los principios de la evaluación psicopedagógica, ¿no? Cuando yo desarrollo un proceso de evaluación, tengo que tomar en cuenta y tener siempre presente estos principios. Y uno de ellos es que el proceso de evaluación psicopedagógica es sistemático y riguroso. Es decir, que sigue una secuencia de pasos en tiempos establecidos y recopila información exhaustiva de todo el proceso. No por factores limitantes en tiempo, yo voy a querer acelerar mi proceso de evaluación, porque puede que muchas veces este proceso de evaluación no tenga su validez porque estoy obviando diferentes elementos, ¿no? O no estoy tomando en cuenta, recolectando la información suficiente que a mí me permita realizar un análisis y poder llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta este primer principio, que es el proceso sistemático y riguroso. Yo tengo que elaborar un plan de evaluación, el cual me permita a mí recolectar toda la información necesaria para que después se pueda hacer el posterior análisis. ¿Sí? Otro elemento a considerar es que una evaluación funcional que se orienta a la toma de decisiones para intervenir según los resultados que se obtengan. Es decir, que esta evaluación me va a dirigir a poder llegar a una conclusión y a partir de ello tomar decisiones. Decisiones sobre si requiere algún tipo de intervención terapéutica, si requiere de algún tipo de adaptación curricular, algún tipo de atención especial tal vez, el cual le permita a la persona desenvolverse de mejor forma. Esto es importante porque estos resultados me van a permitir a mí llegar a esta conclusión y tomar decisiones para que hayan algún tipo de modificación en su atención, en su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Otro elemento que se debe considerar es que tiene carácter científico.
¿Por qué el proceso de evaluación psicopedagógica tiene un carácter científico? Porque es un proceso pautado y sistemático, con los objetivos claramente definidos. Es decir, yo tengo que aplicar una evaluación psicopedagógica, pues tomando en cuenta diferentes instrumentos, diferentes técnicas. Estas pueden ser instrumentos validados, tienen que ser validados, pero también puedo aplicar diferentes técnicas con instrumentos de observación, los cuales me van a permitir a mí llegar a obtener la información de acuerdo al objetivo por el cual estoy realizando la evaluación. ¿Sí? Por eso siempre es importante tener una primera consulta. ¿Sí? Nosotros siempre, bueno, vemos de que uno, antes de iniciar un proceso de evaluación, se tenga una consulta previa. ¿Para qué? Para conocer cuál es la causa, cuál es el motivo, por qué se está requiriendo la evaluación psicopedagógica. Y muchas veces se da el hecho de que esta evaluación psicopedagógica está siendo requerida tal vez por la maestra por esta situación. Y cuando a veces se observa al niño en un momento corto, se puede ir viendo y determinando que hay otras características que también están influyendo. Entonces, a partir de esta observación, se puede determinar si se requiere hacer un proceso de evaluación. Y en el proceso de evaluación, pues ya uno va viendo cuál es el objetivo de la evaluación psicopedagógica, qué instrumentos, qué técnicas se van a aplicar, en cuánto tiempo se va a desarrollar y si se requiere de algún otro profesional más. Entonces, por eso es que tiene un carácter científico, porque no es solamente desde el criterio del profesional, sino que se cuenta y se hace uso de instrumentos y técnicas ya estandarizadas, pruebas elaboradas previamente con bases científicas, las cuales van a ser aplicadas en el caso de la persona que se está haciendo la evaluación. También dice que es dinámica y parte de la base de que el rendimiento no depende exhaustivamente del estudiante. Considera fundamental la ayuda que se le da, que se le pueda prestar. En este sentido, refleja la teoría del aprendizaje de Vygotsky. Esto es, y tiene en cuenta dónde puede llegar el estudiante con la ayuda adecuada. La evaluación es dinámica porque no solamente se evalúa al estudiante, se toma en cuenta diferentes elementos que influyen en el proceso de aprendizaje. Y eso es lo que nos dice la teoría del aprendizaje de Vygotsky, ¿no? Que es más de carácter cualitativo que cuantitativo, que los procesos son consistentes, no solamente son automáticos, ¿no? Que el niño no se limita a responder a diferentes estímulos y situaciones que se le presentan en el momento, sino que el niño puede llegar a aplicar y a generalizar este aprendizaje en la práctica, en situaciones reales, en contextos de aprendizaje. Por eso es que tiene ahí su teoría de Vygotsky, el aprendizaje social, ¿no? Y otro elemento que es importante considerar es que la evaluación tiene como objetivo no examinar y medir al niño. No ese es el objetivo, ¿no? Lo que trata es de determinar cuáles son las necesidades que tiene para desarrollar su currículum. Este elemento es importante tomar en cuenta porque muchas veces una evaluación psicopedagógica
no nos va a dar los pronósticos de qué es lo que el niño puede lograr o esto nomás va a lograr. No. Una evaluación psicopedagógica nos va a ayudar a determinar cuáles son estas necesidades. Y no solamente las necesidades, porque también es importante considerar cuáles son las potencialidades que tiene el niño para que a partir de ello se pueda ver cómo y de qué forma va a poder desarrollar su currículum. Va a poder desarrollar su proceso de aprendizaje de acuerdo al nivel y grado en el cual está. ¿Sí? Eso es muy importante, porque muchas veces se cae en este error de que una evaluación psicopedagógica nos va a decir, esto va a poder hacer el niño y esto no. Y eso es mentira, ¿sí? Porque una evaluación psicopedagógica no se aplica para eso. Nadie puede decir, esto nomás va a poder hacer el niño y no, porque no sabemos qué es lo que va a pasar con el desarrollo de ese niño, de esa persona. No sabemos cuál va a ser la respuesta que va a dar ante ciertos estímulos, ante ciertas situaciones. Entonces, la evaluación psicopedagógica tiene el fin de ayudar, ver cuál es la necesidad y qué cosas se pueden ir modificando para que este niño pueda desarrollar de mejor forma su proceso de aprendizaje y pueda lograr los objetivos esperados para el nivel logrado. Si vemos los principios éticos, también es importante que se debe realizar de manera personal, ¿sí? Y estas evaluaciones deben ser por personas formadas, personas que conozcan este proceso. No cualquiera puede realizar una evaluación psicopedagógica. ¿Por qué? Porque puede que muchas veces esté obviando algunos elementos que son importantes y que influyen en el proceso de aprendizaje de la persona. Y puede que caiga en este error de hacer una evaluación que no tenga, no sea adecuada y el resultado no sea el que se espera o el que se observa en la persona, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta este aspecto. Otro principio nos dice que es importante llegar a conclusiones precisas, ya que emplea diferentes herramientas de evaluación que permitan contrastar los distintos resultados. Cuando se va a llegar a una conclusión, no voy a dar una conclusión por el hecho de que, bueno, yo creo que es esto. No. Es necesario que para hacer una conclusión nos respaldemos en diferentes documentos, los cuales nos van a ayudar a nosotros observar si el niño presenta características, está dentro de algún tipo de diagnóstico como discapacidad, como dificultades en el aprendizaje y, ¿por qué no, como talento extraordinario? ¿No? Entonces, todo esto nosotros vamos a poder determinar. Es importante que estos resultados por eso sean contrastados, ¿sí? Eso sin duda es primordial. No porque yo tenga el criterio y tenga la experiencia y voy a empezar a dar mis resultados alegremente. No, siempre tenemos que tener una base científica, ¿sí? Entonces, estos 7 puntos son importantes tomarlos en cuenta y recordarlos como principios éticos y legales de la evaluación psicopedagógica, ¿sí? Ahora, pues bien, hemos desarrollado el concepto y definición de la evaluación psicopedagógica. Hemos visto cuáles son los enfoques y los modelos de una evaluación psicopedagógica y también los principios éticos y legales de la evaluación psicopedagógica. Todos estos conceptos uno tiene que considerarlos al momento de desarrollar un proceso de evaluación, ¿sí? Y pues como ahí su compañera nos compartía una experiencia, seguramente muchas de ustedes
estimadas participantes, han tenido alguna experiencia la cual les haya hecho pensar y repensar en un proceso de evaluación. Si realmente ese proceso de evaluación psicológica, psicopedagógica que ha tenido un estudiante, porque en nuestras manos llegan muchas veces informes diagnósticos. Y nosotros leemos y vemos y decimos, pero si esto no coincide con lo que mi estudiante es, ¿no? Entonces muchas veces nosotros, ¿qué pasó aquí? Tenemos esa duda, esa interrogante. Y no, nosotros muchas veces nos quedamos limitadas ante esta situación. Por eso es importante que nosotros ahora conozcamos cuáles son estas bases científicas, conozcamos estos instrumentos, que sin duda es amplio y son varios. Yo creo que es difícil muchas veces el tener que conocer tantos instrumentos que existen para hacer una evaluación psicopedagógica. Pero es importante también el hecho de saber seleccionar cuáles me van a servir para hacer cierta evaluación con diferentes personas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Muchas veces un proceso de evaluación, y ahora les comparto desde la experiencia, es muy tedioso, es muy pesado y requiere no solamente de aplicar un enfoque psicométrico, sino necesitamos aplicar un enfoque conductual, necesitamos aplicar el enfoque del potencial del aprendizaje. ¿Por qué? Porque a partir de estos tres enfoques nosotros vamos a saber y a poder obtener una amplia información para poder llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces, este proceso de evaluación requiere de diferentes momentos. Y muchas veces ni siquiera termina ahí el proceso. Porque yo como psicopedagoga no voy a ser la que va a decir, su niño tiene discapacidad intelectual y este es el grado de afectación. No, yo no puedo determinar. Desde mi profesión, yo puedo indicar que tal vez sí hay una sospecha de esta situación y tengo que hacer una derivación al neurólogo pediatra, si es un niño o si es un adolescente, a un neurólogo, y el neurólogo es la persona indicada para determinar si realmente hay algún grado de discapacidad o no. En el caso de dificultades en el aprendizaje, yo sí puedo indicar si el estudiante presenta algún tipo de dificultad en el aprendizaje, que si esta dificultad es específica, es general, ahí sí ya puedo indicarlo. Pero en el caso de algún tipo de discapacidad, es necesario respaldarse también con la parte médica. Y es importante porque muchas veces en un proceso de evaluación no solamente se determina la afectación que tiene el niño y es cómo ésta influye en su proceso de aprendizaje, sino que también se tiene que determinar desde la parte médica. Y es así que se hace una evaluación muchas veces multidisciplinaria. Y hasta aquí les dejo así picaditas con esto de la evaluación multidisciplinaria y la siguiente sesión vamos a continuar y vamos a ir viendo cómo este proceso se va complejizando. No es un proceso imposible de desarrollar, no. Pero necesitamos conocer cuáles son los elementos que se deben tomar. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algo que tal vez les haya llamado la atención? ¿Vamos bien hasta ahí? Que ahí, como dice usted, nos está dejando ahí un poquito, a ver, una consulta ahí. Evaluación multidisciplinaria será igual que lo que hacen el diagnóstico integral.
Sí, ¿verdad? Así es, Claudia. El mismo Así es. equipo, ¿no? Se conforma. El equipo que puede estar conformado, el equipo puede estar conformado en una institución o el equipo puede ser con profesionales de distintas instituciones, pero que están haciendo un análisis y evaluación de la persona, de una persona. ¿Sí? Ok, gracias, Lisa. Listo, Claudia. Muy bien. Hasta ahí, ¿qué tal vamos? ¿Bien Está despiertas? interesante, Lisa. Adelante, Sonia. No, Lisa, o sea, comprendiendo algunas cosas, ¿no? Sobre los enfoques y los principios éticos también, ¿no? Em, hay mucho que aprender, pero está bien, Lice. Gracias. Solamente quería hacerle una consulta, Lice, sobre las pruebas para las evaluaciones psicopedagógicas. ¿Usted nos los va a dar o...? Porque ya nos adelantó también en el anterior módulo, ¿no? Algo, pero más a detalle, por ejemplo, para ver el tema de más en el ámbito pedagógico, ¿no? En dificultades en el aprendizaje, eso que vamos a trabajar con usted, Lice. Sí, yo les voy a dar a conocer cuáles son estas pruebas que nosotros podemos utilizar dependiendo del caso, pero así como para ver diferentes pruebas de evaluación, instrumentos de evaluación a detalle conmigo, no vamos a hacer ese proceso, uno por el factor tiempo, ¿sí? El factor tiempo no nos va a permitir, pero ustedes a partir de tener el conocimiento de estas pruebas y estos instrumentos de evaluación, pues también gracias a Dios ahora hay estas capacitaciones online donde uno puede capacitarse en cuanto a los instrumentos de evaluación, puede ver, porque algunos instrumentos incluso llegan a requerir de la certificación. Entonces, muchas veces uno necesita aprender, uno, conocer cuál es este instrumento, para qué me sirve y tener que aprender a aplicarlo para poder aprender a hacer su interpretación de los resultados, ¿no? Entonces, es un proceso que uno tiene que realizarlo y por el factor tiempo, nosotros no vamos a poder desarrollar eh, algún instrumento. Me gustaría que ustedes aprendan, pero sí les voy a dar un listado de instrumentos de evaluación que se toman en cuenta y pues ya dependiendo de los que a ustedes les llame la atención, podemos pueden seleccionar e investigar sobre esos y aprender a aplicarlos, ¿no? Lice, y otra consultita. Por ejemplo, no sé, tal vez estoy, no sé, pero la pregunta es, ¿cómo podemos medir la edad mental de una persona de un niño o de un joven? ¿Qué instrumentos nos ayudan a determinar esto, la edad mental, y también qué instrumentos puedo utilizar para ver cómo las habilidades que pueda tener una persona con discapacidad para ir pues orientándole hacia una carrera técnica o una orientación vocacional? Ya. Hay instrumentos psicométricos los cuales nos permiten a nosotros ver cuál es el coeficiente intelectual que presenta la persona y estos instrumentos se aplican dependiendo la edad de la persona, ¿sí? Tenemos el WIPSI, tenemos el WIS, los test de Wechsler, tenemos estos instrumentos que nos van a permitir a nosotros determinar cuál es el nivel del coeficiente intelectual, ¿sí? Y hay otro tipo de instrumentos que a nosotros nos permiten ver cómo esta persona se puede desenvolver a nivel funcional
y a partir de ello, pues también nosotros en la parte socioemocional, por ejemplo, podemos ir viendo cómo esta persona se va desenvolviendo para que así también podamos ver cuáles las habilidades que puede tener y el potencial que puede llegar a presentar, ¿sí? En cuanto a la orientación vocacional, también existen diferentes tipos de pruebas e instrumentos que permiten aplicarlos en diferentes personas, por ejemplo, en la población que tiene con discapacidad. Entonces, hay instrumentos que nos permiten a nosotros poder determinar cuáles son estas orientaciones vocacionales a las cuales se pueden dirigir nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, sí hay estas pruebas. Hay que investigar un poquito más e indagar. El campo de la psicopedagogía es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo desde mi experiencia les comento, por ejemplo, desde psicopedagogía yo me podía haber dedicado al área forense, psicopedagogía forense, me podía haber dedicado al área de psicopedagogía laboral, me podía haber dedicado al área de psicopedagogía educativa, al área de psicopedagogía clínica. Entonces, hay estas áreas, ¿no? Y en el área, por ejemplo, de lo laboral, también está pues esto del área de las aptitudes y habilidades que tiene cada persona para poder desenvolverse en diferentes áreas y campos ocupacionales y de formación profesional, ¿no? Y también tenemos en esta área educativa el hecho de ver los perfiles educativos de cada estudiante, los cuales nos van a permitir ver qué habilidades y aptitudes tienen desarrolladas para desenvolverse en diferentes áreas de formación, ¿sí? Entonces es muy amplio esto de la psicopedagogía, pero desde la evaluación psicopedagógica, nosotros tomando y considerando en todos estos aspectos de la evaluación psicopedagógica, podemos aplicar y buscar instrumentos que sean adecuados al objetivo que yo quiero plantearme y a la necesidad, en realidad a la necesidad que se está teniendo para hacer este tipo de evaluación. ¿Sí? A partir de ello, entonces ¿a qué vamos a aprender en este módulo? Vamos a aprender a conocer cuál es el proceso de evaluación psicopedagógica. ¿De qué vamos a partir? ¿Cuáles serían los elementos? ¿Qué tipo de instrumentos, métodos y técnicas tendría que considerar para poder llegar a un diagnóstico? ¿Sí? Todo ese proceso lo vamos a conocer. ¿Sí? Y ya después nosotros podemos hacer de manera independiente, podemos investigar sobre algunos instrumentos que nos permitan recopilar información. Por ejemplo, para evaluar autismo, uno requiere sí o sí hacer la certificación y la certificación no es una formación corta, ¿no? Yo para certificarme en autismo he tenido que hacer una formación de tener que pasar 3 clases de día entero, tener que aplicar la prueba, hacer evaluaciones y recién me he podido certificar para aplicar la prueba en autismo el A2, el ADIR igual, ¿sí? Entonces, es un ejemplo. Hay otras pruebas que no requieren certificación, pero que sí yo las necesito conocer a fondo para poder aplicarlas y poder también hacer esta interpretación, ¿sí? Entonces, el hecho de decirles tal vez yo voy a enseñarles a hacer este instrumento por el tiempo y por las diferentes situaciones, porque la temática también del módulo es esta, y el diplomado nos ayuda a orientarnos, a saber qué cosas nosotros necesitamos y a partir de ello empezar a indagar, investigar y ampliar el conocimiento, ¿sí? Yo les invito a eso, a que ustedes estén pues con toda la predisposición de aprender y seguramente así como ahora les estoy dejando un poco picaditas con esto del equipo multidisciplinario y todo lo demás, entonces ustedes también vayan indagando, investigando y pues a partir de ello estamos nosotros acá para construir el conocimiento y yo no lo sé todo,
y seguramente el conocimiento nunca lo vamos a adquirir en su totalidad, ¿no? Pero estamos para aprender y es así que las formaciones que nosotros tomemos es para seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir actualizando nuestros conocimientos. Y muchas cosas, muchas dudas van a surgir en el camino, ¿sí? Espero haberte respondido, querida Sonia. Está bien, Lice. Gracias. No te preocupes, querida Sonia. La siguiente sesión yo les voy a pasar un listado de pruebas que hay, pruebas psicométricas para poder observar. También les voy a pasar el instrumento de recolección de información y así ustedes van a empezar a tener también estos instrumentos básicos y yo también les voy a indicar cuáles son los instrumentos que yo utilizo y que son más adecuados también a nuestro contexto, porque instrumentos de evaluación psicométricos hechos netamente en Bolivia no hay, pero tomamos instrumentos de otros países que se aproximen también al contexto social en el cual nosotros vivimos. ¿Sí? Entonces, no se preocupe todavía, Sonia, ni se desmotive. Gracias, Lice. Listo. Bueno, pues, entonces, ya siendo las 9:36, damos por finalizada nuestra clase. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Y pues yo me despido leyéndoles este mensajito que dice: no se trata de tener derecho a ser igual, sino de tener igual derecho a ser diferente. Cuán importante es tomar en cuenta esto, y si nosotros, todas las personas que somos parte de esta sociedad, tal vez consideraríamos este mensaje, seríamos diferentes, ¿no? Nuestra sociedad sería diferente. Bueno, que estén bien, las veo el día jueves y espero que estén motivadas para participar. ¿Listo? Que tengan buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches también. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Lice. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.